¿Alguna vez ha pasado que, a pesar de todo el esfuerzo, de ponerle todas las ganas, de seguir todos los pasos, los resultados simplemente no llegan? Creo que es una frustración casi universal. Totalmente. Y justo ahí es donde entra esta idea tan popular de la manifestación. Pero casi siempre se simplifica algo como piensa en positivo o, no sé, haz un tablero con fotos. Y claro, cuando no funciona, la frustración es el doble. Exacto. Hoy, la exploración que haremos se basa en unas fuentes que proponen un enfoque muy distinto. La experta principal combina ideas de neurociencia, reprogramación mental. O sea, algo mucho más profundo. Mucho más. Y usa una analogía interesante de la física cuántica. La idea de que la conciencia del observador influye en la realidad. Entiendo. Como una metáfora de cómo nuestro foco y energía interna, digamos, materializan una de las muchas realidades posibles. Justo eso. No es magia, es un tema de foco y energía. Perfecto. Entonces la misión de hoy es entender la cadena completa. Desde esa creencia escondida en el inconsciente hasta la realidad que vemos todos los días. Queremos entender por qué a veces parece que manifestamos justo lo contrario de lo que queremos. Exacto. El objetivo es desarmar el mecanismo, ver dónde está la falla y, más importante, cómo se repara. Perfecto, pues vamos a ello. El punto de partida que proponen estas fuentes es bastante radical. Sí, es provocador. Que todos estamos manifestando, 24 horas al día, 7 días a la semana, sin excepción. El problema no es que no sepamos cómo. El problema es que lo hacemos de forma inconsciente. En piloto automático. Precisamente. Y para entender ese piloto automático, la autora describe lo que llama la cadena de creación energética. Es una secuencia que, una vez que la ves, todo cobra sentido. A ver. Todo comienza con la memoria. Ok, ¿la memoria? Pero, ¿hablamos de recuerdos de ayer o algo más profundo? Mucho más profundo. Hablamos de las memorias de la infancia, sobre todo antes de los 7 años, cuando éramos como esponjas. También la memoria heredada del linaje familiar, esos patrones que se repiten. Y por supuesto, la memoria cultural. ¿Y toda esa memoria, ese cúmulo de información, es lo que sostiene una creencia? ¿Algo que asumimos como una verdad absoluta? Como el dinero es difícil de ganar, o no soy suficiente. Exacto. Y ahí es donde la maquinaria se acelera, ¿no? Ahí empieza todo. Esa creencia genera nuestras narrativas y pensamientos. Las cifras que se mencionan son impresionantes. ¿Cuántos? Entre 50.000 y 70.000 pensamientos al día. Pero lo más fuerte es que el 95% de ellos son inconscientes. Y repetitivos. ¡Qué locura! El 95%. Y esos pensamientos, claro, no son neutros. Se conectan con emociones. Inmediatamente. Si pienso no voy a poder, siento ansiedad. Si pienso nadie me valora, pues siento tristeza. Y la emoción es energía. Energía en movimiento. Y esa energía nos impulsa a tomar ciertas acciones, o a veces a no tomarlas, que también es una elección. ¿Y la suma de todo eso? La suma de todas esas microelecciones diarias es la manifestación, el resultado tangible en nuestra vida. A ver, pongamos un ejemplo para que quede súper claro. Alguien que quiere más dinero. Trabaja, se esfuerza, pero siempre está en números rojos. ¿Ok? ¿Cómo se vería esa cadena? Pues se vería así. Quizá de niño escuchó que la gente con dinero es mala. Ajá. Eso creó una creencia inconsciente. Tener dinero es peligroso. Esa creencia genera pensamientos automáticos como nunca es suficiente. Y esos pensamientos le generan una emoción de culpa o ansiedad con el dinero. Exacto. Y esa emoción lo lleva a acciones de autosabotaje. Gasta de más, no pide un aumento. Inconscientemente busca cómo deshacerse del dinero porque le genera estrés. Y el resultado, la manifestación, es la escasez. La escasez crónica. Ahí está la cadena completa. Entiendo. Pero aquí es donde surge la gran objeción y me parece crucial que la abordemos. Claro. Para algunas personas esto puede sonar un poco a culpar a la víctima. Sí, es la pregunta más importante. Y en las fuentes se hace una distinción clave. ¿Cuál es? No se trata de culpa, porque la culpa implica una intención consciente. Y como decíamos, el 95% es inconsciente. Exacto. Y muy importante, es colectivo. Un niño de 3 años no manifiesta conscientemente un abuso.
De la misma forma que repetir «soy millonaria» no te va a hacer millonaria si tu sistema operativo interno cree que el dinero es peligroso. Es como intentar correr un programa nuevo en una computadora vieja. Justo, el hardware no lo soporta. Entonces, el mensaje no es «eres culpable». No. El mensaje es, tienes un sistema operativo interno que está produciendo estos resultados. No somos culpables, pero tampoco somos víctimas indefensas. Porque toda esa información, todo ese cableado es reprogramable. Ese es el punto fundamental. No es una condena, es un diagnóstico. Y con un diagnóstico puedes empezar el tratamiento. Hablemos de ese tratamiento, porque aquí es donde muchísima gente se siente identificada. Me esfuerzo, le pongo ganas, pero mi realidad no cambia. Sí. ¿Dónde está la desconexión? Según la experta de nuestras fuentes, la desconexión casi siempre está en el cuerpo. En el cuerpo, no en la mente. Le damos mucha importancia a la mente, a las afirmaciones, pero el cuerpo tiene su propia historia, su propia memoria, y es mucho más poderoso. Mencionas la fascia. En las fuentes se explica como ese tejido que envuelve todo. Pero, ¿por qué es tan importante? ¿Cómo recuerda? Piensa en la fascia como una red de comunicación instantánea que recorre todo el cuerpo. Cuando vivimos un estrés o un trauma, el cuerpo se contrae. Un mecanismo de defensa. Exacto. Y la fascia es uno de los tejidos que más reacciona. Se contrae, se endurece. Y esas contracciones crónicas son como la forma física de recordar el trauma. Vaya. Es mantener al cuerpo en alerta, incluso décadas después. Es memoria congelada en el tejido. Wow. O sea, puedes estar repitiendo «estoy a salvo» todo el día. Pero si tu fascia lleva 30 años contraída por un miedo infantil, tu cuerpo está gritando peligro. Y el cuerpo siempre gana. El cuerpo siempre gana, porque la mente consciente es el 5%, el cuerpo y el inconsciente son el 95%. Y esto desmonta por completo la idea de vibrar alto. La famosa positividad tóxica. Totalmente. Eso de que hay que estar feliz todo el tiempo. Que es agotador y, por lo que se ve, inútil. Porque el problema no es la emoción en sí, ¿verdad? Para nada. El problema es lo que hacemos con la emoción. Eso lo cambia todo. A ver. De hecho, la autora afirma que la compulsión por ser positivo, por forzarte a estar bien cuando no lo estás, te puede enfermar. ¡Qué fuerte! Lo que realmente nos mantiene atascados, lo que baja la frecuencia, no es sentir enojo o tristeza. Son 3 cosas muy específicas. Ok, estas son claves. La primera. Reprimir las emociones. Fingir que no están, meterlas bajo la alfombra. La segunda es evadir. Usar distracciones para no sentir. Yo me identifico con evadir con el trabajo. Es fácil caer en «estoy siendo productivo», cuando en realidad estás evitando sentarte con algo que te duele. Claro. Otros lo hacen con redes sociales, comida. Exacto. Y la tercera, que es muy sutil, identificarse con las emociones. No es lo mismo decir «estoy sintiendo enojo» que «soy una persona enojona». Justo. Una es un estado pasajero, la otra es una identidad que te condena. Entiendo. Entonces la clave no es pelear contra lo que sentimos. Es todo lo contrario. Es desarrollar la capacidad de estar presente con lo que se siente, con curiosidad, sin juicio. Aceptación radical. Ese es el primer paso, absolutamente indispensable. Solo puedes transformar lo que primero aceptas que está ahí. Esto nos lleva a una idea central. La manifestación no es tanto un hacer, sino un convertirse en. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que el verdadero trabajo no es correr obsesivamente detrás del objetivo, es transformarse internamente, en la persona que es capaz no solo de recibir eso que desea, sino, y esto es lo más importante, de sostenerlo. El ejemplo que dan es perfecto. La gente que gana la lotería y al año está en la ruina. Exacto. Recibieron la abundancia, pero no pudieron sostenerla. Su sistema interno no estaba preparado. Su sistema colapsó. Entonces, el trabajo no es visualizar el $1.000.000, es preguntarse, ¿quién necesito ser para gestionar con sabiduría $1.000.000? ¿Qué información interna, qué creencia me lo está impidiendo hoy? Esa es la pregunta. Y al hacerla, es inevitable toparse con el trauma. ¿Cómo impacta el trauma en nuestra capacidad de manifestar? Aquí las fuentes proponen un cambio de perspectiva muy poderoso. A ver. Redefinir el trauma no como una condena, sino como un diamante en bruto. Suena bien, pero ¿cómo? El argumento es que el trauma no es el evento. Es la conclusión que sacamos de ese evento. Es la historia que nos contamos sobre lo que pasó. Entiendo. Pero, a ver,
¿Qué pasa con traumas que no tienen una lección tan obvia? Integrar una mala experiencia de negocios para poner límites tiene sentido. Pero ¿cómo se integra, por ejemplo, el abandono en la infancia para que se convierta en sabiduría? Es una pregunta excelente y muy necesaria. Integrar en esos casos no significa encontrarle un lado bueno. Integrar el abandono, por ejemplo, puede significar convertirte en una persona que nunca más se abandona a sí misma. Ah, claro. La sabiduría no es «qué bueno que me abandonaron». La sabiduría es «a raíz de esa herida, he desarrollado una capacidad brutal para la autocompasión y para ser mi propia fuente de seguridad». La herida te da un radar hipersensible. Para detectar lo que no es sano para ti. Exacto. La experta comparte un ejemplo personal muy claro sobre el alcoholismo en su familia. Sí. Y la conclusión ya no es «no soy suficiente para que cambie», sino «me amo y valoro mi paz, por lo tanto, elijo no vincularme con personas en esta situación». El trauma se convierte en un superpoder. Ahí lo tienes. La herida, integrada, se transforma en un guardián que te protege. Ya no es una carga, es un recurso. Ok, el trabajo interno está claro. La meta es la integración. Pero, ¿cómo se hace en la práctica? ¿Qué herramientas concretas se mencionan? Se resumen en 4 corrientes principales. La primera, la base de todo, es la meditación. El gimnasio para la mente. Sí, para entrenar la atención, para observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Sin eso, todo lo demás es más difícil. La segunda es la hipnosis. La describe como la reprogramación por excelencia. La idea es que, a través de una relajación profunda, se accede al inconsciente para, digamos, sugerirle nuevos significados, cambiar la relación emocional con viejas memorias. Entiendo. La tercera son las técnicas de alta conciencia. Aquí entra cualquier cosa que te genere un momento de claridad. Terapia, coaching, leer un libro. Escuchar una conversación como esta incluso. Y una herramienta poderosa aquí es la autocompasión, que es el antídoto para ese crítico interno que nos tiene atrapados. Y la cuarta, que conecta con lo del cuerpo, las prácticas somáticas. Correcto. Involucrar al cuerpo para que libere esa memoria congelada. ¿Cómo cuáles? Se mencionan varias. Por ejemplo, el breathwork, el trabajo de respiración, o los baños de gong, que usan la vibración del sonido para mover la energía estancada. Cierto. También el yoga, la acupuntura. ¿Sí? La premisa es que el cuerpo tiene su propia sabiduría. A veces, solo hay que darle el espacio para que sane. No necesita la lógica de la mente. Aquí veo una posible contradicción que siento que mucha gente podría tener. Por un lado, nos dicen que tengamos un objetivo claro. Por ejemplo, quiero 1 millón de suscriptores. Pero por otro, que el foco debe estar en el proceso interno. ¿Cómo se reconcilia eso? Excelente pregunta. No hay contradicción, es una cuestión de jerarquía. ¿De dónde pones el foco? A ver. Tener objetivos es bueno. Te da una dirección. El cambio clave está en no obsesionarse con el resultado, sino en enfocarse devotamente en el proceso. Porque el proceso es lo que revela en quién me tengo que convertir para sostener ese objetivo. Exactamente. Si te enfocas solo en la meta, es muy fácil caer en el sacrificio, en el agotamiento. Y si llegas a la meta, desde ese lugar, te encuentras con un sentimiento de vacío. Totalmente. Y el vacío, como se dice en las fuentes, no se llena con materia, no se llena con 1 millón de suscriptores. Se llena con presencia. Con la presencia que cultivaste en el camino. Justo. Esto me lleva a otra distinción muy potente que se hace. La diferencia entre rutina y ritual. Sí, que a primera vista parecen lo mismo, pero no lo son. ¿Cuál es la diferencia? La intención. La rutina busca un resultado. Hago ejercicio para bajar de peso. Es transaccional. Entiendo. El ritual, en cambio, busca la presencia. Dedico este tiempo a mover mi cuerpo, para habitarlo, para sentirlo. El objetivo es la conexión interna. Es un acto de devoción a tu propio proceso. Es como decir que la vida no sucede cuando llegas a la meta. La vida sucede en cada paso. Precisamente. El verdadero logro no es la cosa que se manifiesta. Es convertirte en ese contenedor preparado y flexible que puede recibir lo que sea que la vida le presente. La manifestación es casi un efecto secundario de ese trabajo. Un efecto secundario de tu expansión interna. Entonces, para resumir esta exploración, el poder de manifestar no es una fuerza externa que manipulamos con pensamientos, como una especie de magia. No. Es un reflejo directo de nuestro mundo interno.
Y la única forma de cambiar el reflejo es trabajando en la fuente. En el autoconocimiento, la aceptación y la integración de toda nuestra historia. Y hay un punto final que es crucial para cerrar. ¿Cuál? El libre albedrío de los demás es sagrado. Querer manifestar algo para otra persona, que tu hijo consiga trabajo, que tu pareja cambie. Es un deseo de control. Un deseo egocéntrico de control. Es intentar jugar a ser Dios en la vida de otro. El único universo sobre el que tenemos soberanía es el nuestro. El trabajo es hacerse cargo de una misma. Exacto. El cambio empieza y termina en nosotros. Y esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. A ver. Si aceptamos que la realidad externa es un espejo de la relación que tenemos con nosotros mismos, ¿qué pasaría si nuestro único objetivo, por un tiempo, no fuera cambiar el reflejo en el espejo? ¿Si no? Sino simplemente dedicarnos a profundizar y mejorar la relación con la persona que se mira en él.